Siguiendo con los temas del día de hoy, una vez visto el video de responsabilidad objetiva, donde hemos señalado que no interesa si el sujeto tuvo o no tuvo la intención de crear una afectación al ambiente, pero que por su negligencia o por su dolo si la creó, entonces tiene responsabilidad ambiental y esa responsabilidad es objetiva. Y también recordamos que de esa responsabilidad ambiental puede derivarse la responsabilidad administrativa, penal o civil. Y de hecho, el texto único de la Ley 41 del 98 contempla estos tres tipos de responsabilidades. ¿Ok? Siguiendo con eso, ahora nos toca, una vez entendido que deben existir los criterios con los cuales se determine la responsabilidad y deben existir los elementos que nos ayuden a acreditar esa responsabilidad, entonces pasamos al procedimiento administrativo sancionador en el Ministerio de Ambiente. Para eso lo primero que tenemos que ver y revisar es las normas, ¿no?, que regulan estas sanciones. Posteriormente, ¿qué se entiende por infracciones? ¿Cuáles son los tipos de sanciones principales, accesorias, ¿no?, para entonces poder ir a el procedimiento en sí? Así que el fundamento o las normas que regulan las sanciones administrativas ambientales, la Constitución Política de la República de Panamá, en su título tercero, capítulo séptimo, que habla del régimen ecológico, y que ya nosotros vimos que se encuentra regulado de los artículos 118 al 121. De ahí se deriva, por el orden jerárquico de las normas, entonces la ley. Pero ¿qué leyes de pronto también forman parte? Bueno, un poco para irlas mencionando, aunque se nos queda gran cantidad de leyes por fuera. El decreto ley, y un decreto ley tiene la misma jerarquía que una ley, sino que esta es una facultad que tiene el Ejecutivo cuando la Asamblea está de vacaciones para, con la autorización de la Asamblea, emitir decretos leyes. Y esto es un procedimiento que, bueno, que a ustedes en este curso no les interesa, ¿no? Pero tiene el mismo nivel que una ley de la República. Y al final del camino los diputados también en el tercer debate aprueban lo que el Ejecutivo presentó en el proyecto de decreto ley. Bueno, tenemos el decreto ley 17 del 9 de julio de 1959, por el cual se reglamentó la pesca y se aprueba la exportación de productos pesqueros en la República de Panamá. Esta es una ley que debe ser modificada, debe ser actualizada, pero bueno, la ley de pesca de 1959. ¿Y por qué está aquí dentro de las normas que regulan el procedimiento sancionatorio? Porque si usted no se ajusta a los requerimientos para realizar la pesca, el tipo de pesca, si usted no saca sus permisos para realizar algún tipo de pesca, o usted cae en algunos incumplimientos, entonces se le aplica esa norma para iniciar su procedimiento sancionador en mi ambiente. La ley 1 del 3 de febrero del 94, por la cual se establece la ley forestal. Y se en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones. Igual que en la ley de pesca, ¿no? También hay sus requisitos, hay sus infracciones, ¿no? Y entonces hay sus sanciones. La ley 24 del 7 de junio de 1995, por la cual se establece la legislación de la vida silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones. Posteriormente les hubiera dicho que la ley 41 del 98, pero la ley 41 del 98 fue modificada por la ley 8 del 2015, del 25 de marzo del 2015, que fue la ley que creó el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y también hizo modificaciones a la autoridad, a algunas disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos y dictó otras disposiciones. ¿Y por qué presentó la ley 8? Porque después se van a dar cuenta que existe un título, un texto único de la ley 41 del 98, porque la ley 8, a pesar de que vino después
y que hay que entender que modificó la ley 41, así que la ley 41 sigue siendo la ley madre, modificada por la ley 8. Así que se hace un texto único para que usted no tenga que abrir la ley 8, la ley 41 vieja, y otra, la ley del ARAP, que también fue modificada en algunas disposiciones, para que usted no tenga que abrir 3, 4 leyes. Entonces te hacen un texto único donde te ponen todas las leyes que están contenidas en esta última normativa. Entonces, esta ley, este texto único contiene reformas a la ley 18 del 2003, 44 del 2006, y la ley 65 del 2010 y la 10 y la ley 8 del 2015, que son todas las modificaciones que ha tenido la norma. Pero ¿por qué bueno, profesor, pero porque usted menciona el texto único y mencionó la ley 8 del 2015? Porque hay algunas cosas que están en la ley 8 del 2015 que, a pesar de que el texto único debería contenerlas, no las contiene. Así que me toca decir que la ley 8 del 2015 más el texto único del 2017. Ok, está bien. Y la ley 38 del 2000, que esta es una ley por la cual se regula la Procuraduría de la Administración. El primer libro es el funcionamiento de la Procuraduría de la Administración, pero el segundo libro se refiere a procedimientos administrativos. Entonces, y por eso hay esa ley que tiene que ver con materia ambiental. Bueno, en el procedimiento. Porque cuando veamos los procedimientos, ustedes se van a dar cuenta que hay material como las notificaciones, como la parte probatoria, como la parte de los recursos, los términos para promover los recursos, que no están en el procedimiento sancionador. Entonces, supletoriamente, porque la misma ley 38 del 2000 lo establece, cuando existe alguna ley especial, yo solamente regularé en aquellos aspectos, en aquellos temas que la ley no regule. Entonces, en esos temas de poder de poder regularme para notificaciones, si la notificación es personal, si es por edicto, si es por edicto en puerta, si de pronto los términos como corren, las pruebas, ¿no? Todo el cúmulo de pruebas que se debe practicar en el proceso, que se puede aducir en el proceso, no lo regula el procedimiento, pero lo regula la ley 38 del 2000. Y si alguno del material probatorio que regula la ley 38 del 2000 no es suficiente y falta, entonces la misma ley 38 nos manda al Código Judicial a materia procesal. Pero estas son algunas normas. Seguro que hay otras normas más que regulan diferentes temas ambientales, que cualquier violación a ellas, entonces definitivamente que podrá iniciarse un procedimiento sancionador, y seguro que están los convenios, los pactos que Panamá ha suscrito a nivel internacional. Y como nosotros en la primera clase, en el 14 de mayo, en la clase del 14 de mayo, establecimos que el derecho ambiental es parte de los derechos humanos, entonces es fácil, porque el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que las normas aquí establecidas, la regulación aquí establecida, o sea, en la Constitución es mínima. Wow, pero si arriba de la Constitución no hay más nadie. No excluyente de normas que hablen sobre derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Y el derecho humano es parte de los derechos fundamentales. Así que por eso estas normas, estos tratados, estos pactos, estos protocolos que Panamá ha suscrito en materia ambiental, ¿no? Si se vulneran, entonces es como si estuviéramos violando la Constitución, porque forman parte del bloque de la constitucionalidad. Así que nada, también tomamos en cuenta eso para poder iniciar los procedimientos sancionadores. Pero como ustedes van a ver, en mi ambiente tenemos 3 procedimientos. Entonces tenemos que hablar que parte de este tema es el Decreto Ejecutivo 57 del 16 de marzo del 2000, por el cual se reglamenta la conformación y funcionamiento de las comisiones consultivas ambientales, y dentro de ese decreto vamos a encontrar entonces el procedimiento sancionador por denuncia, ¿sí? Del artículo 51 al artículo 66. También tenemos el decreto 43 del 7 de julio del 2004, que reglamenta la ley 24 del 95. Reglamenta significa que la desarrolla. Y esta ley 24 del 95 es la ley de vida silvestre. Así que ese decreto
en su reglamentación de la Ley de Vida Silvestre, entonces establece el procedimiento de oficio. Luego explicaremos cada una de esas cosas. Y hay un último procedimiento que es de reciente data, del 2017, que es el decreto ejecutivo 5 del 1 de febrero del 2017, que regula el procedimiento de sanción directa por infracciones ambientales. Es un procedimiento que yo siempre hago la alegoría, que es muy parecido con las multas que ponen los policías de tránsito. Te agarraron infragante, te pararon, llenaron una boleta y te dicen anda a pagarla, ¿no? Y hay que pagarla. Así es que, nada, hablaremos de ese procedimiento también. Bien, una vez visto, ¿no?, algunas normas que definitivamente tienen que ver con este procedimiento sancionador, como vimos en la responsabilidad objetiva, tiene que haber una ilicitud. ¿Y qué es una ilicitud? Una violación al ordenamiento jurídico vigente, una violación a una norma que existe, ¿sí? Que existe. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que definir qué es una infracción administrativa ambiental. Y va a decir que son la violación a las normas administrativas contempladas en las diferentes leyes, diferentes leyes, formales y no formales. Las leyes formales son las leyes que aprueba la Asamblea Nacional con el procedimiento debidamente establecido para eso, y las no formales son los reglamentos, las resoluciones, los reglamentos internos, los reglamentos que desarrollan las leyes. Esas son las no formales. ¿Por qué? Porque no las emite la Asamblea Nacional, pero que también tienen fuerza de obligatoriedad y de cumplimiento, ¿no?, que componen el cuerpo normativo vigente en materia ambiental. Constituyen una infracción administrativa y serán sancionadas por el Ministerio de Ambiente. Pero va más allá. Yo lo digo que eso va en virtud, desarrollando el artículo 18 y el artículo 32 de la Constitución Política, porque el artículo 18 va a decir, para los particulares, ¿qué son las infracciones administrativas? Es la violación a la ley y la Constitución, ¿sí? Porque dice el artículo 18 que los particulares serán responsables por violación de la ley y la Constitución. Pero para los servidores públicos que trabajan en el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ellos no solamente van a ser responsables por violación de la ley y la Constitución, sino también son responsables por dejar de hacer lo que le corresponde o por hacer más allá de lo que le corresponde. Y eso debemos manejarlo nosotros al momento de presentar una denuncia por una infracción ambiental. Pero el artículo 32, ¿por qué es importante? Porque te va a decir que nadie puede ser sancionado sino por autoridad competente. Quiere decir que nosotros presentamos la denuncia a la autoridad que compete, y la autoridad competente es la que impondrá, en caso de demostrarse, acreditarse la responsabilidad, entonces es la que firmará la sanción. Pero te va a decir, nadie puede ser sancionado sino por la autoridad competente y de acuerdo al trámite debidamente establecido. O sea, que el trámite existe antes de la comisión de esa conducta que violenta la norma. El trámite debidamente establecido, ¿no? Y sabemos mucho que somos de la corriente de que los trámites, los procedimientos legales hay que regularlos en la ley, no en un reglamento de la ley. Pero bueno, ahora lo tenemos en un reglamento y no hacemos problemas. Así es que nada, por eso la infracción está en virtud de esos dos artículos constitucionalmente, y para abajo se desarrollan esos dos artículos. Pero para entrar más, bueno, ¿qué normas? Y me va a decir el artículo 107 del texto único de la ley 41 del 98, me va a decir, bueno, dentro de las normas que constituyen infracción administrativa, dentro del incumplimiento de las normas que constituyen infracción administrativa está si tú violentas las normas de calidad ambiental, que está en la ley 41, en el texto único de la ley 41 del 98, si tú violentas las normas de estudio de impacto ambiental, no cumples con los requisitos que te establecieron, no cumple con el plan de manejo, etcétera. Bien. Por infracción del plan de manejo ambiental o su resolución de aprobación, por incumplimiento del programa de adecuación y manejo, el PAMA y el PMA, y por cualquier violación a la misma ley, al mismo texto único de la ley 41 del 98, que esté allí, cualquier violación a normas que estén allí,
y te va a decir, y cualquier violación a las leyes y demás normas complementarias, ¿sí? A la ley, cualquier otra ley, la ley de pesca, la ley de vida silvestre, la ley forestal, cualquier ley que exista y que sea en materia ambiental y se infrinja, o cualquier acuerdo o pacto internacional. Pero cuando te van a poner las multas, te va a decir el Ministerio de Ambiente clasifica las multas según los temas o renglones. Y esto es importante, porque cuando a ustedes les toque, por ejemplo, si por asunto de su trabajo les toca revisar la ley de pesca, o la ley forestal, o la ley de vida silvestre, ustedes se han dado cuenta, primero, que hablan de autoridades que hoy en día no existen. Segundo, que si ustedes dicen que las multas que mi ambiente pone no son muy grandes, las multas establecidas en estos cuerpos normativos son pequeñas porque datan de esa fecha, ¿verdad? Entonces, pero yo no puedo imponer una multa en una legislación que regula la ley de pesca distinta a lo que establece la ley de pesca. Yo no puedo imponer una multa o una sanción que regula la ley de vida silvestre distinta a la que está en la norma. Así que las sanciones se clasifican por sanciones por flora y fauna, por indemnización ecológica, por programas de adecuación y manejo ambiental, por estudio de impacto ambiental, e incluso las infracciones en el estudio de impacto ambiental son delitos penales, ¿no? Si el promotor le da una información falsa al consultor y el consultor en base a eso levanta su estudio de impacto ambiental, aquí hay una violación, una responsabilidad del promotor. Si el promotor le da la información correcta al consultor y el consultor falsa la información para conseguir la aprobación del estudio de impacto ambiental, hay una responsabilidad del consultor, y si ambos hay responsabilidad de ambos. Pero si el estudio de impacto ambiental se presenta bien con toda la información y por debajo de tablilla se le pasa algo al funcionario para que apruebe el estudio de impacto ambiental que no debería aprobar, entonces es una responsabilidad del servidor público. Fíjate que sí, en el Código Penal, en materia de estudio de impacto ambiental, sí se contemplan esas violaciones como un delito penal. Pero también son faltas administrativas, así que el hecho de que se le sancione administrativamente no tiene nada que ver que se le sancione penalmente. Las sanciones forestales, las sanciones en área protegida, sanciones por agua y suelo. O sea que nosotros siempre debemos de buscar la norma. Todo lo que ustedes hacen, como ingenieros, como arquitectos, como científicos del área de biología, microbiología, química, todo lo que ustedes hacen tiene una norma, tiene una ley, tiene una regulación. Bien decía la compañera, yo creo que María de Colombia, perfectamente bien decía ella, que existen las normas Copaní, que son las que nos permiten a nosotros determinar los niveles. Si tú estás por debajo del nivel, todo está bien. Si tú estás por encima del nivel, entonces aquí hay una situación que puede ser de una afectación al ambiente, bien sea por contaminación o no contaminación. Hay una afectación porque está por arriba de los niveles permitidos. Y si es para agua potable, entonces esa agua no debe ser consumida porque no está dentro de los niveles que establecen las normas. Y así hay normas Copaní que regulan una serie de cosas. Pero bien, viendo cuáles son las violaciones, cuáles son las normas que nos sirven de sustento jurídico para acreditar que hay una responsabilidad ambiental, ahora, ¿quién impone las multas? Con la creación del Ministerio de Ambiente, ahora las multas solamente las pone el ministro. Antes de la ley 8 del 2015, las multas las ponía una parte del ministro, hasta $1 millón, y de 1 millón con un centavo hasta 10 millones la podía el Consejo Nacional, el Consejo Ambiental Nacional, pero que estaba confirmado por 4 ministros. Pero como ya esto, porque cada autoridad dentro de su estructura tiene una junta directiva, pero al desaparecer la autoridad, desaparece esta estructura y ahora es un ministerio, la máxima autoridad es el ministro. Arriba del ministro, en esa institución no existe nadie, claro, el jefe del ministro es el presidente de la República. Bien, entonces si ya la facultad del ministerio, en virtud, y aquí te digo yo, del artículo 2, numeral 20 de la ley 8 del 2015,
entonces el Ministerio de Ambiente tiene facultad para sancionar las infracciones. Y en virtud del artículo 107 del texto único de la Ley 41 del 1998, el ministro tiene facultades para imponer las sanciones y multas de conformidad con lo establecido en las diferentes leyes. Así que, ¿cuáles son las sanciones que puede aplicar? Una amonestación escrita y o una suspensión temporal o definitiva de las actividades de la empresa y o una multa. Y es importante, y se lo digo a ustedes porque los abogados, si ustedes trabajan para el Estado, a ustedes son los que le van a pedir insumos para poder entonces redactar la resolución en la que se va a imponer la multa. O si ustedes trabajan para la empresa, el abogado que defienda a la empresa le va a pedir insumo a ustedes para determinar que la gravedad de la falta no es tanta, así que la multa no sea tanta. Y si están del lado del gobierno, que la gravedad de la falta es tanta para que la multa sea tanta. Depende de qué lado estén ustedes. Ahora ustedes lo ven todo, que el ambiente, sí, depende qué papel, qué rol le toque jugar a ustedes. ¿Sí? Porque si trabajan por una empresa y la empresa le dice, justifícame lo menos posible. Hay que justificarlo como profesional, sin falsa información. Entonces la multa va a depender de la gravedad de la infracción, ¿verdad? De qué caso sea y de la gravedad de la infracción. Ahora veremos eso. Y eso es indistintamente de las sanciones principales y accesorias que tiene cada ley. Según los precedentes administrativos que tiene mi ambiente para temas especiales, junto con otras sanciones son la revocatoria temporal o definitiva, ahora hablando de concesiones, licencias o permisos. Por ejemplo, quien viole una concesión de servicio de área protegida, ¿no? Entonces ahí puede determinarse la suspensión temporal o la suspensión definitiva de la concesión. Y retención y decomiso de elementos, mercadería. Te agarré un camión con cocobolo, ¿sí? Indistintamente del procedimiento sancionador que se te abrirá, te retengo o te decomiso el cocobolo y después o se vende a través del Ministerio de Economía y Finanzas en una subasta pública o se obsequia para la construcción de tal o cual cosa. Asimismo, cuando tú decomisas de pronto, si estabas en periodo de veda y decomisaste, ya ellos verán qué hacen, si donan, si son productos alimenticios, si lo donan o lo destruyen. Bien. Entonces, cuando hablamos de las competencias, decíamos que la ley establece que la competencia es del ministro. Pero por delegación, porque también la ley prevé que el ministro podrá delegar en una de las facultades del ministro, se delega en los directores regionales multas hasta $10,000. Y de 10,000 con un centavo hasta 10 millones le corresponde al señor ministro. Así que ya ustedes verán que si de pronto hay un caso que está resolviendo la dirección regional, y después ellos cuando están haciendo su análisis, las afectaciones y algunos criterios que tienen que ver, se dan cuenta de que la multa va a repasar los $10,000, entonces ellos declinan competencia y lo mandan para Panamá para que lo haga el ministro. Ahora ellos adelantan el trabajo y si pueden hasta hacer el borrador de resolución sancionadora y que lo revisen en Panamá mucho mejor. ¿Qué elementos nos ayudan a determinar el monto de la multa? Ok. Esa infracción que tú cometiste, voy a verificar la gravedad del riesgo y o el daño ambiental generado por la infracción. ¿Cuál fue el daño ambiental? En mi ambiente existe una dirección que se encarga de evaluar el daño ambiental generado. La reincidencia del infractor es la primera vez, es un atenuante. No, hombre, él siempre cae en lo mismo, este es como la segunda, tercera, cuarta vez, es reincidente. Entonces la amonestación debe ser mucho más fuerte. Su actuación con posterioridad al hecho, tuve este accidente, tengo responsabilidad, pero yo no voy a esperar que venga mi ambiente, yo no voy a esperar que me ponga una multa y como de manera accesoria me ordene que yo mitigue el daño. Yo inmediatamente comenzamos nosotros a resolver y a mitigar, a compensar el daño ocasionado. Esa es una buena actuación. Mira, indistintamente que vas a tener responsabilidad, tú inmediatamente hiciste todo lo que tenías que hacer para mitigar ese daño que habías causado por tu negligencia, si fue por culpa o lo que sea. Cuando vas a arreglar es porque fue por culpa, por negligencia y no por dolo, ¿no? Y al grado de inversión que se tenga y la situación económica de la empresa. ¿Qué hago yo multando una empresa con $1 millón si la empresa no lo va a poder pagar? ¿No? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Pero indistintamente de la multa, que tengo que valorar todos esos elementos que ya vimos,
También están, y está previsto en la ley, en el artículo 114, la ley 8, en el artículo 51, perdón, de la ley 8 del 2015, que modificó el artículo 114 de la ley 41 del 98, se estableció ahora las sanciones accesorias, ¿verdad? Que es ordenarle al infractor el pago a su costo de limpieza, mitigación, compensación del daño ambiental. Y eso es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que pudiese haber, ¿no? Entonces, vamos a ver 3 procedimientos. El primer procedimiento es el procedimiento de denuncia ciudadana por el 311, 311. Hay otro procedimiento que es el procedimiento de oficio. También está el procedimiento de la sanción directa y está el procedimiento de denuncia, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar en otro video, porque ya por la capacidad que tengo ya debo cortar hacia otro video, segunda parte. Le hablaré del procedimiento de sancionador en medio ambiente por denuncia, ¿sí? Y para la próxima clase, entonces, después del foro, les hablaré del procedimiento de oficio y del procedimiento de sanción directa. Y haremos algunas reflexiones sobre los procedimientos sancionadores en medio ambiente.